¿Cómo les va, hermanos? Aquí vamos a seguir con el estudio sobre la vida del Señor Jesús. Le- Les invito a que hagamos una oración y hoy vamos a entrar en una etapa muy importante de la vida del Señor. Oramos. Nuestro Padre Celestial, ponemos en tus manos este estudio, Padre, para que tú lo guíes. Queremos todos aprender de tu palabra y seguir conociendo un poco más de la vida del Señor y todo su amor expresado. Gracias, bendecinos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es el sexto mensaje o el sexto tema y vamos a hacerlo en dos partes. Entonces esta sería la primera parte de la semana final de la vida del Señor Jesús. Y antes de empezar con todo este proceso, imagínense en la última semana todo lo que al Señor le sucede. Hay un montón de cuestiones, Él hasta que llega al momento de la cruz hay una serie de situaciones que Él va viviendo, muy fuertes emocionalmente, y por eso quería que tengamos en cuenta siempre lo que yo les decía recién, la parte emocional del Señor. Porque a veces pensamos, y yo lo creía también allá hace muchos años atrás, cuando empecé en el camino del Señor, como que el Señor fue atravesando situaciones y prácticamente no sentía nada. Es decir, iba avanzando y, digamos, era como que no sentía toda la presión y como era Dios y como ponía todo en juego ahí, todo su poder, y entonces iban pasando los momentos y las situaciones casi sin sentir nada. Y eso, por supuesto, es un error, porque tenemos que tener en cuenta, y vamos a ir viendo los detalles de cómo el Señor va viviendo emocionalmente las situaciones, porque Él, él sabía perfectamente su función aquí en la tierra, la tenía muy clara desde el principio, sabía que no podía pensar en su realización personal, ni familia, lo que nosotros, por supuesto, pensamos y hemos hecho de alguna forma algún tipo de proyección a nivel profesional. Él tenía, digamos, del primer momento muy claro que acá su vida era mostrar toda la deidad, mostrar que era el Mesías con todo el respaldo que Dios le estaba dando, con milagros, con señales, con muchas cosas que hemos visto en los mensajes anteriores y, y por supuesto venía a morir en la cruz, a pagar ese costo tan alto por vos y por mí. Y eso lo tenemos que tener muy claro porque evidentemente el Señor vivió muy intensamente esa última semana. Y bueno, uno podría de alguna forma en los cuatro evangelios hacer un extracto de lo que fueron todos los acontecimientos y uno podría ir pensando y diciendo lo siguiente. El Señor enfrentó muchas veces a toda la autoridad religiosa, eh, empezó a molestar realmente y en un momento ya decidieron procurar sacarlo del medio. Y sin darse cuenta que ellos eran parte también del cumplimiento de profecías, porque a pesar de que expresaban su rechazo, su odio, su molestia por todo lo que él decía, por todo lo que él les dijo también, imagínense que al grupo de fariseos en algún momento les dijo que eran sepulcros blanqueados, era una expresión fuertísima y por supuesto se agregaba todas las muestras sobrenaturales que él hacía. Entonces podemos comenzar en Mateo 26, del 1 al 5, y después vamos a leer del 14 al 16, y así vemos cómo ahí empieza el complot para detener al Señor.
Dice Mateo 26, versículo 1, cuando Jesús terminó de hablar todas esas cosas, dijo a sus discípulos: como ya saben, la Pascua comienza en 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Bueno, acá ya de entrada vamos viendo que, por supuesto que los discípulos de ninguna forma podían estar pensando, no se imaginaban, si nosotros hubiéramos estado en la época, tampoco hubiéramos imaginado ver a este enviado, al Mesías, tan poderoso, con tantas muestras, verlo crucificado, donde ver gente crucificada, ellos veían muy seguido, pero veían a delincuentes, veían a traidores, a muchas personas que, digamos, se justificaba de alguna manera, si es que uno puede justificar la muerte de otra persona, pero digamos, para la cultura de esos tiempos se justificaba que sean crucificados muchos que, entre comillas, eran personas que, entre comillas digo, se merecían. Pero me imagino que en la cabeza o en la imaginación de los discípulos jamás hubieran pensado verlo allí, crucificado. Y entonces él ya, sabiendo, por supuesto, teniendo pleno conocimiento de que estaba llegando su hora, él muchas veces lo había anunciado, él en el versículo 2 ya va diciendo que el Hijo del Hombre, él se autocalificaba de esa manera, será entregado para que lo crucifique. Versículo 3. En ese mismo momento los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y matarlo. Fíjense, mientras él estaba en un lado diciendo que ya la hora de su crucifixión estaba llegando, en otro lado uno dice, ¿cómo sabía? Seguramente no es que alguien le haya comunicado, él sabía que estaban, digamos, calculando de qué manera poder detenerlo. El versículo 5 dice, pero no durante la celebración de la Pascua acordaron no sea que la gente cause disturbios. Claro, eran tan religiosos que ese detalle no querían que sucediera porque si no digamos, se le embarraba, se le arruinaba esto tan sagrado que tenían, que era la celebración de la Pascua. Entonces, versículo 14, pasen por favor versículo 14, entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes, fíjense, ¿no? Y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dijeron, 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Y acá uno puede decir, bueno, Judas estaba manejando algo secreto, digamos, nadie sabía, era una cuestión entre los sacerdotes, los principales sacerdotes y él, y no, y el Señor ya sabía perfectamente que Judas estaba en esa negociación, ¿no? Bueno, seguimos adelante, un poquito en esto que es la semana final de la vida del Señor aquí en la tierra, antes de la crucifixión, mejor dicho. Jesús es ungido en Betania. Y esto lo encontramos en Mateo, también Mateo 26, los versículos siguientes a la primera parte que habíamos leído antes, que están entre el versículo 6 y el 13. Y acá también vamos a notar cómo el Señor tenía conciencia clara de que su destino estaba ya prefijado. Él sabía todos los acontecimientos que le iban a ir sucediendo, ninguna cosa le sorprendió, él sabía que era todo un proceso que ya lo tenía, digamos, perfectamente claro. Pero acá hay algo que el Señor remarca, fíjense, versículo 6 de Mateo 26. Mientras tanto Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro
que contenía un perfume costoso, lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Con respecto a esto del frasco de alabastro, alabastro era una piedra, una cosa parecida al mármol, blanca, transparente, que se usaba justamente para, entre otras cosas, contener perfume, y era el perfume y el alabastro también eran costosos. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido en alto precio y el dinero dado a los pobres. Acá, fíjense, los discípulos, la observación que tuvieron fue una observación económica. Uno dice, qué lástima, algo tan valioso lo hubiéramos vendido, porque para las personas de dinero en aquella época esto era algo muy preciado, hubieran sacado mucho dinero y fíjense, uno puede decir entre comillas, la actitud social o la inclinación hacia los pobres, que ellos pensaron en eso. Jesús, consciente, versículo 10, de esto les respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Él apreció esto de una forma muy, muy grande, porque derramar un perfume sobre la cabeza era todo un símbolo realmente de reconocimiento de la grandeza de la persona. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Yo remarco ese detalle. Él ya sabía que su tiempo se terminaba, y entonces a los discípulos, que uno dice, dijeron algo humanamente lógico, porque desperdiciar algo tan caro, dárselo a los pobres hubiera sido muy interesante. Pero claro, a los pobres le van a seguir teniendo. Los pobres existieron siempre y existen y existirán, pero el Señor no, porque Él sabía que su reloj se terminaba, en su reloj del tiempo se terminaba todo este camino que había recorrido durante tantos años en la tierra. Ya 33 años estaba acá entre nosotros. El versículo 12 dice: ella ha derramado este perfume sobre mí, y fíjense este detalle, ¿no? A fin de preparar mi cuerpo para el entierro. ¡Wow! Cómo yo pensaba, ¿qué se siente cuando uno sabe que va a morir? Que va a pasar por mucho sufrimiento y después la muerte. Yo no sé, ¿no? Uno no ha vivido nunca una situación, pero me imagino que emocionalmente es muy fuerte, muy fuerte. Y el Señor remarca esto de que ese derramamiento de ese perfume era una práctica que se hacía con los cuerpos que iban a ser enterrados, porque por supuesto era toda una preparación que se hacía, porque los cuerpos entraban en descomposición. Entonces ya el Señor estaba diciendo que lo había derramado sobre él a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Versículo 13, les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Uno dice, el hecho es un hecho simple, un hecho muy sencillo, y sucedió en minutos. Uno podría decir, podría haber pasado desapercibido completamente, pero para el Señor de ninguna manera pasó desapercibido. Y miren cómo será de importante ese hecho, todo el enfoque espiritual que el Señor le da, que hoy, después de más de 2000 años de aquel día, seguimos hablando de ese momento, de esa mujer que ungió, le derramó perfume sobre la cabeza al Señor, ese hecho que para el Señor fue de mucha importancia, una profunda importancia, porque todo lo que implicaba. Hoy estamos hablando de esta señora, y se cumple lo que el Señor dijo, porque va a ser recordada y se hablará de esta mujer
siempre, y hoy lo seguimos haciendo. Seguimos en toda esta semana final del Señor, tan fuerte, tan cargada de emociones y por supuesto de tristeza, porque el Señor sabía que le estaba llegando la hora de mucho sufrimiento. Hay otra situación que sucede dentro de esta semana, que es cuando el Señor instituye la cena del Señor. Y acá también hay una serie de expresiones del Señor que tienen un peso emocional y espiritual muy grande. Esto está en Marcos, está en varios lugares, pero yo lo saqué de Marcos 14, versículo 12 hasta el 25. Marcos 14, del 12 al 25. Dice así: el primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el Cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Claro, era común, era habitual, era una costumbre en el pueblo de Israel que se preparara la cena de los panes sin levadura. Y seguramente otros años también lo hicieron, pero este tenía un trasfondo, todo un entorno muy especial para el Señor y por supuesto no tanto para los discípulos. Ellos le preguntaron al Señor como seguramente los años anteriores que estuvieron juntos, le habrán preguntado, y aunque la palabra no creo que lo registre, esta vez, bueno, le preguntan, bueno, como hacemos siempre, ¿dónde vamos a preparar la cena de la Pascua? Así que Jesús, versículo 13, envió a dos de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones. Al entrar en la ciudad se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Fíjense, estaba a kilómetros y él envía a los discípulos a Jerusalén y ellos iban a encontrarse con este hombre. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos. Es algo, uno dice, si alguien quiere un lugar para hacer una cena, un festejo, algo religioso importante, no va a encarar a una persona de esta manera. Pero cómo es el Señor y cómo es el control de la situación que tenía, que de esta manera los envía. Versículo 15 dice: Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, los dos discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Bueno, evidentemente el Señor, uno puede decir, lo tenía todo calculado. Ese hombre iba a pasar, ese hombre los iba a acompañar, y ese hombre tenía aquel lugar que ya el Señor, de alguna forma sobrehumana, había visto. Por la noche, versículo 17, Jesús llegó con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Evidentemente, aunque los discípulos, como vamos a ver después, no estaban, no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo, el Señor lo tenía muy presente al hecho. Y Él tenía en su cabeza, en su corazón, en sus sensaciones, todo esto del tiempo final, las últimas horas o días que iba a estar con los discípulos antes de la crucifixión. Y da esta expresión, dice así: uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará.
Y fíjense cómo era, cómo sería que Judas pasaba totalmente desapercibido, que ellos, uno puede decir, era el sospechoso, y entonces los discípulos seguramente mirarían todos, vieron cuando hay alguien que es evidentemente el culpable de algo y hay un grupo, todo el mundo lo va a mirar a ese culpable. Pero en este caso, Judas pasaba desapercibido, era uno de los tantos, había caminado tantas veces con ellos, pasaba tantas horas, había escuchado tantas expresiones y enseñanzas del Señor, que era uno más. Ellos, el versículo 19, muy afligidos le preguntaron uno por uno, ¿seré yo? Él contestó, es uno de ustedes 12 que come de este plato conmigo, pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo, pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Para ese hombre será mucho mejor no haber nacido. ¡Wow! ¡Qué expresiones! Yo me imagino la sorpresa, el impacto que habrá causado estas palabras que el Señor estaba emitiendo, porque si uno hace un vuelo rápido mental en todo lo que fueron las expresiones y las conversaciones con sus discípulos, nunca había tenido este peso, esta seriedad, esta firmeza y hablar de algo tan fuerte como la traición hacia el Señor. Y los discípulos estaban allí, por supuesto, todos, me imagino, impactados por estas palabras del Señor. Versículo 22, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, luego lo partió en trozos, lo dio a su discípulo y dijo, tómenlo porque este es mi cuerpo. Seguía él teniendo en su cabeza, en su pensamiento y en su corazón, en su emoción, esto de que estaba pensando en la muerte, estaban pensando en esta entrega que él ya tenía prevista. Y tomó, versículo 23, tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se las dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Bueno, uno piensa, fueron demasiadas cosas muy importantes para que los discípulos la pudieran comprender. Hasta a nosotros nos cuesta un poco entrar en ese momento, en esa situación tan particular. Nosotros participamos de la cena todos los domingos, todo creyente lo hace, domingo, sábado, los días que sea, pero bueno, a veces ni siquiera tenemos conciencia de lo que implica algo tan fuerte, tan importante, esto que el Señor estaba diciendo en ese momento cuando estaba instituyendo la Santa Cena, este momento en que todos nosotros, a través de un pedazo de pan, tenemos que ver espiritualmente el simbolismo en el cuerpo de Cristo. Y por supuesto en el vino tenemos que ver la sangre, y una sangre que, bueno, nosotros ahora lo leemos y sabemos que nos limpia todos los pecados, pero en realidad entender todo lo que implica, la profundidad tan grande que tiene ese pan que el Señor estaba compartiendo con sus discípulos y ese vino que estaba compartiendo también con ellos, la importancia, toda la trascendencia que tenía esto de que su cuerpo era representado y su sangre. Esto implicaba la muerte, implicaba el sufrimiento. Por eso en la Santa Cena nosotros
no podemos simplemente comer un pedacito de pan y tomar un sorbito de vino y nada más, sino que tenemos que procurar darle la importancia, la trascendencia que tiene, que el Señor le da en ese momento. Y lógicamente hoy, pasados ya muchos años, podemos ver el triunfo del Señor. El triunfo. Bien, después tenemos, Jesús anuncia la negación de Pedro. En Lucas 22, versículo 31 al 34, aquí aparece el discípulo de Pedro, tan emocional, tan vehemente. Y él dice, el versículo 31 de Lucas 22, dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Claro, uno dice, ¿de qué le estaba hablando? Pedro, me imagino que lo miraría diciendo, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo? Que yo me arrepienta y que vuelva a Él y que en ese momento fortalezca a los hermanos. Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún morir contigo. Claro, era la respuesta lógica de un personaje como Pedro, que era vehemente. Bueno, muchos de nosotros por ahí nos identificamos, cuántas veces hablamos sin pensar toda la trascendencia de lo que estaba diciendo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo, esto es el versículo 34, mañana por la mañana, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¡Wow! Yo me imagino que Pedro habrá quedado impactado. Lamentablemente todos sabemos que esto sucede, pero le está anunciando que iba a llegar un momento, a pesar de que Pedro, por lo menos en las palabras, en su intención, le había expresado que iba a dar la vida, bueno, el Señor le va a mostrar la fragilidad, lo limitado que era Pedro, al punto que mañana, dice así, por la mañana, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Una cosa que se contrapone totalmente con lo que él mismo dijo antes, el mismo Pedro, que estaba dispuesto a ir a prisión y aún morir. No, evidentemente no estaba, por lo menos en este momento, con la madurez que tenía Pedro, no estaba dispuesto. Después, la historia nos cuenta que Pedro sí iba a entregar la vida y bueno, pero ya Pedro, digamos, es como que madura y bueno, la vida de Pedro después fue muy diferente. Bueno, muy bien. Yo creo que hasta acá podemos llegar. Tenemos una serie de momentos que el Señor va viviendo muy fuerte, muy emocionalmente, que sacuden en nuestro interior. Y vamos a verlo en el próximo mensaje, si Dios lo permite. Me parece que ya con esto tenemos como para pensar. Los que repasan estos mensajes seguramente van a poder ver y encontrar detalles de todo lo que el Señor va viviendo hasta el momento en que hoy hemos hablado, que es cuando el Señor anuncia la negación de Pedro. Y miren, hay algo que detrás de todo esto hay una actitud, y una actitud verdadera, fuerte, que es: esto lo hizo todo por amor a cada uno de nosotros. Podría evitarse todas estas cuestiones. Acá él va avanzando en esta semana y ustedes se fijan que él va mencionando de un modo o de otro que
la muerte le está esperando y la muerte fue por nosotros, hermanos. Bueno, el próximo mensaje vamos a ver si terminamos esta semana. Deseo de todo corazón que les sea de bendición y deseo que Dios los bendiga mucho, hermanos.